del grupo 6, integrado por Arias Mariela, Burgos Teodora y Mellado Abigail. Y vamos a hablar del descubrimiento de la doble hélice, que tiene como protagonista a Jim Watson y Francis Crick. Jim Watson nació el 6 de abril de 1928 en Chicago. A la edad de 22 años se doctoró en zoología en la Universidad de Indiana y poco después de su doctorado empezó a trabajar con Francis Crick en los laboratorios Cavendish de la Universidad de Cambridge. Allí fue donde descubrieron el ADN. Por otro lado, Francis Crick nació el 8 de junio de 1916 en Gran Bretaña. Estudió física en la University College en Londres y comenzó con sus investigaciones en 1937. Pero en 1939 la Segunda Guerra Mundial interrumpió su tarea. Y en 1962 le concedieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que compartió junto a Watson. El contexto histórico en el que se desarrollan las investigaciones de la estructura del ADN surgen hacia la mitad del siglo XX, terminada la Segunda Guerra Mundial, dejando grandes transformaciones sociales. Hacia 1945 se experimentó lo que se conoce como la Edad de Oro, después del derrumbamiento ideológico en el cual acontecieron profundos cambios políticos y sociales. Surgen nuevas potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética. La segunda mitad del siglo estuvo dominada por los avances de la física y la otra segunda mitad lo fue por la biología, que abrió un nuevo camino para la biología molecular y la ingeniería genética. Y el significado de la evolución y del gran misterio de la reproducción cambió, junto con los avances de la informática y en la medicina, ayudaron a ampliar la vida humana. Ya hacia la década del 40 surge en la comunidad científica el interés por conocer cuál era la naturaleza física de un gen y cuál era su composición química. En las universidades donde se llevan a cabo las investigaciones del ADN son la Universidad de California, Instituto Tecnológico y de los laboratorios de Cambridge del Departamento de Física de la Universidad del Reino Unido. Paulus, investigador de la Universidad de California, presenta la hélice formada por 3 cadenas en los enlaces con los azúcares fosfato en el centro, y en 1951 había publicado la estructura del hélice alfa de las proteínas usando datos cristalográficos. Es a partir de esta información que Maurice Wilkins ya tenía indicios de que la estructura del ADN también podría ser helicoidal, y junto con otros colegas acuden para conseguir más detalles a una excelente cristógrafa que es Rosalind Franklin, quien se hizo cargo de las investigaciones de ADN de la Unidad de Biofísica del Consejo de Investigación Médica, y logra obtener la fotografía 51, que es la imagen del ADN que es obtenida mediante la difracción de rayos X, y fue una evidencia fundamental para identificar la estructura del ADN. James Watson y Francis Crick, ambos del laboratorio Cavendish, no estaban trabajando oficialmente en la estructura del ADN, pero estaban interesados en ella. Compartían con Wilkins la idea de que el ADN tenía que ser helicoidal. Estaban preocupados con el hecho de que Franklin estaba dirigiendo su trabajo mal. Luego realizaron 2 intentos ellos mismos para intentar explicar el tema. Sin embargo, su primer intento fracasó. Para el segundo tuvieron la colaboración de Marx, quien les consiguió el crucial informe de 1952 del trabajo, aún no publicado, de Franklin y Gosling. Watson y Crick encontraron los trabajos avanzados por el bioquímico austriaco Chargaff, en los que se ponía en evidencia que la estructura del ADN estaba en relación directa con la especie viva de la que procedía, y que reforzaban la idea de que este ácido debía ser el portador de los caracteres hereditarios. James Watson fue instado a dejar de investigar sobre el ADN y a dedicarse al estudio del virus del mosaico del tabaco, sin llegar a saltarse la prohibición. Watson dirigió su interés hacia el material genético de este virus, el ácido ribonucleico o ARN. Lo que descubrió resultó fundamental para el desentrañamiento posterior del ADN. La estructura cristalográfica de aquel era una hélice, lo que le hizo preguntarse si esta podía ser la configuración del ADN.
El 25 de abril de 1953, Watson y Crick publicaron su artículo sobre la estructura secundaria en forma de doble hélice del ADN. Por el impacto incluso visual de dicha estructura y sobre todo porque terminaba de aclarar que el ADN constituye el material genético de los seres vivos. Es por esto que recibieron el Premio Nobel en 1962. Antecedentes del modelo de la doble hélice. La estructura del ADN fue determinada en 1953 por Watson y Crick, pero no descubrieron el ADN como ellos dicen, ni su concepción y estructura primaria, ni mucho menos su significado como material genético, sino que este descubrimiento fue el resultado previo de muchos otros investigadores. Tomaron aspectos de otros trabajos, haciéndose buenas amistades con otros científicos como Wilkins, Max Perutz, quienes les facilitaron información. Otro aspecto importante de este descubrimiento es que dejaron en el anonimato a una colega de nombre Rosalind Franklin, quien en 1953 realizó una publicación en la que aparecía la denominada fotografía 51, una imagen de difracción de rayos X que sirvió de respaldo experimental para que Watson y Crick establecieran la hipótesis de la doble hélice. Se considera que el ADN fue descubierto en 1859 por un médico suizo de nombre Friedrich Miescher, quien llevó a cabo el método de aislar los núcleos de los glóbulos blancos obtenido del pus de las vendas de hospitales. En este trabajo observó una sustancia a la que llamó nucleína, que era diferente a otras sustancias. Más tarde, uno de los discípulos de Miescher nombró a esa nucleína como ácido nucleico, al observar que se encontraba compuesta por un fuerte componente ácido. Y así muchos investigadores comenzaron a analizar la composición química de aquel ácido nucleico. Algunos de ellos fueron Albrecht Kossel, Alexander Robert Todd y Phoebe Levene. Y así se pudieron identificar los distintos componentes del ADN, como el ácido fosfórico, desoxirribosa y 4 bases nitrogenadas. En 1928, Frederick Griffith reconoció el ADN como el material genético de los seres vivos y en 1944, Avery, M.C. Leot y M.C. Carty pudieron separar los distintos componentes de las bacterias S, en concreto por un lado las proteínas y por el otro el ADN. Por otro lado, en 1952, Hersey y Chose trabajaron con virus de bacterias bacteriófagas. Con respecto a los valores que subyacían en estas investigaciones, podemos destacar que perduraba un ambiente machista, ya que no se tomaba en cuenta los aportes que hacían las mujeres que trabajaban en el ámbito científico, aunque sí se hacía uso de sus investigaciones, como fue el caso de Rosalind Franklin, a quien no se la tuvo en cuenta a la hora de publicar el descubrimiento de la doble hélice por el solo hecho de tener diferencias laborales y predominar en un ambiente científico masculino.